Me alegra muchísimo estar aquí. El domingo pasado estábamos completando la serie de Solo Preguntas. Estuvimos durante 3 semanas platicando acerca de la importancia de formular preguntas y cómo las preguntas abren el corazón. A veces abren un corazón cerrado. Unas preguntas puede ser la llave. Recibimos varios testimonios de gente, de personas que comenzaron a aplicar la idea de hacer preguntas en su trabajo, en su casa, con sus hijos. Y estábamos por completar ya la serie. Se supone que la serie de la semana pasada era la última semana y Pastor Oscar hizo un trabajo excelente conectando la importancia de las preguntas con Dios, no solamente con otras personas. Pero reflexionando en la serie nos dimos cuenta que faltaba algo, nos faltaba la mitad de la fórmula. No vale de mucho hacer preguntas si no estamos dispuestos a escuchar la respuesta. ¿No te ha ocurrido que a veces le haces una pregunta a alguien y mientras la persona está respondiendo, tú lo que estás es ocupando el tiempo para ver cómo le vas a responder? Hiciste una pregunta, pero estás pensando en la próxima pregunta o en tu contribución o en la estrategia o en la solución que le vas a dar o en el consejo que le vas a dar. Y hoy lo que vamos a hacer es reflexionar y mirar la otra mitad de la ecuación. 3 semanas aprendiendo a formular preguntas y cómo eso abre el corazón. Pero hoy vamos a ver la importancia de escuchar esas preguntas. Así que vamos a hablar hoy de cómo preguntar abre la puerta, pero escuchar prepara el corazón. Escuchar prepara el corazón. Y esto es cierto en 2 direcciones importantes. Primero, necesitamos aprender a escuchar a Dios. Y segundo, necesitamos aprender a escuchar la verdad que Dios ha puesto en el corazón de otras personas alrededor nuestro. Dios ha puesto frente a nosotros a otras personas y a veces tenemos que aprender a escuchar la verdad a través de otros. Porque a veces queremos que Dios nos hable, pero no hacemos espacio para escucharlo. A veces decimos que amamos a las personas, pero no les damos el regalo de nuestra atención y de nuestra presencia. Y hoy yo quiero que Dios forme algo en nosotros muy sencillo, pero profundo. Mi deseo y mi oración durante esta semana ha sido: Señor, enséñame a escuchar. Y yo quiero que esa sea tu oración y tu objetivo durante esta semana. Hemos practicado el hacer preguntas: Señor, enséñame a escuchar aun cuando no quiero escuchar, aun cuando es difícil escuchar, aun cuando yo sé que tengo la mejor respuesta y no necesito escuchar, según yo, ¿verdad? Yo quiero llevarlos a una de las historias más importantes de la Biblia sobre escuchar la voz de Dios. Y está en Primera de Reyes capítulo 19. El profeta Elías acaba de salir de uno de los momentos más importantes de su carrera, de su ministerio. Está en el pináculo de su ministerio, uno de los momentos más poderosos de su ministerio. En el capítulo anterior, al capítulo 19, en el Monte Carmelo, Dios respondió a su oración, descendió fuego del cielo. Él vio una victoria espiritual extraordinaria. Pero algo ocurre entre el capítulo 18 y el capítulo 19, que luego de ese éxito, esa victoria, hay algo que cambia todo. Y es que hay una mujer llamada Jezabel. Ella amenaza a Elías y Elías sale corriendo. Este hombre que ve fuego caer del cielo sale huyendo por miedo. Este profeta poderoso, que lo encontramos en medio de una victoria en el capítulo anterior, aquí lo encontramos cansado, agotado, deprimido, emocionalmente desgastado, y termina debajo de un árbol diciéndole a Dios: estoy harto de todo. En el verso 4 del capítulo 19, estoy harto de todo. Quítame la vida. Deseo morirme. Esa fue su oración. Y sí, esa oración está en la Biblia. ¿Por qué? Porque es importante. A veces pensamos que la gente espiritual nunca se cansa. Pensamos que si uno tiene fe no se quiebra. Pensamos que si uno ama a Dios nunca llegas al límite. Pero Elías amaba a Dios, Elías obedecía a Dios, Elías había visto milagros y aún así estaba agotado. Y me encanta ver lo que Dios hace primero. Dios no le da una conferencia,
Dios no le reclama y le dice: Elías, ¿cómo es posible? ¿No acabas de ver fuego descender del cielo? No lo reprende inmediatamente. ¿Sabes lo que hace? Si te lees ese capítulo completo, te invito a que lo leas en tu casa esta semana. Lo deja dormir, le da comida y luego lo toca con ternura. Escucha esto. La primera respuesta de Dios al agotamiento y al cansancio de Elías no fue un sermón de 4 puntos. Fue descanso y alimento. A veces lo más espiritual que tú puedes hacer es dormir. A veces lo más espiritual que usted puede hacer es apagar el teléfono. A veces lo más espiritual que puedes hacer es dejar de producir por un momento y permitir que Dios restaure tu alma. Después de eso, Elías camina hasta el monte Horeb, el monte de Dios, entra en una cueva y Dios le hace una pregunta. Aprendimos la semana pasada que Dios hace preguntas. Y Él le hace una pregunta. Le dijo: Elías, ¿qué haces tú aquí? Es una pregunta no de posicionamiento geográfico, es una pregunta profunda. Elías, ¿qué tú haces aquí? Dios va a hablar, pero primero hace una pregunta. Dios le da espacio a Elías para expresar lo que está cargando. Elías le dice, esta es mi traducción John, ¿verdad? No Primera de Reyes. Elías le dice: Señor, yo he sido fiel, he tratado de hacer lo correcto, he dirigido a tu pueblo, pero me siento solo. Siento que nadie más está contigo. Siento que nadie más está conmigo y ahora me quieren matar. Esa no era una oración bonita, según la mayoría de nuestros juicios. No era una oración bien organizada, teológicamente profunda, pero era sincera. Era un corazón cansado hablando delante de Dios. ¿Sabes lo que tú puedes ver aquí? Y Dios no se ofende. Pero mira después lo que Dios le dice: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Él primero lo escucha y luego le dice, entonces después de eso viene un viento fuerte que partía montes y quebraba peñascos. Pero Dios no estaba en el viento fuerte. Luego viene un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Y luego viene un fuego, y a muchos nos gusta el fuego, nos gusta la pasión, nos gusta lo espléndido, nos gusta lo grandioso, pero dice, Dios no estaba tampoco en el fuego. Y después del incendio hubo un suave susurro. Hubo una voz suave. Hay otras tradiciones que dicen hubo un suave murmuro. Y allí estaba Dios. Eso es profundamente importante, porque Dios le gusta hablar y puede hablar en lo grande. Dios puede hablar en lo dramático. Dios puede hablar en lo poderoso. Dios puede sacudir montañas, abrir mares y hacer que descienda fuego. Dios puede hacer lo imposible. Pero en ese momento Dios no se manifestó en lo espectacular. Dios se manifestó en lo pequeño, en lo quieto, en lo que solo se puede escuchar si uno está atento. Y aquí está la pregunta para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tu vida estuvo lo suficientemente quieta como para escuchar un susurro? Que la realidad es que vivimos rodeados de ruido. Nos levantamos y agarramos el teléfono. Manejamos con música, noticias y podcasts. Trabajamos con notificaciones. Todo el mundo quiere que te descargues su app y te manda una notificación. Comemos mirando pantallas. Llegamos a la casa cansados y agotamos y prendemos el televisor o algo porque no queremos sentir el silencio. Y es que no todo ese ruido ni es malo ni es pecado. No todo ese ruido es malo. Pero mucho ruido, aunque no sea malo, puede volvernos insensibles.
puede volvernos insensibles. A veces no es que Dios no esté hablando, es que nuestra vida está demasiado saturada de ruido como para reconocer su voz. Ahora, quiero ser claro porque cuando hablo acerca de escuchar la voz de Dios, no estamos hablando de vivir guiados por cualquier emoción, cualquier pensamiento o cualquier impresión interior. No toda voz interior es la voz de Dios. Por eso cuando yo hablo de escuchar a Dios, la escuchamos la voz de Dios con la Biblia abierta. Escucha esto bien, que a lo mejor viene de una tradición que no sabe que Dios habla y que nosotros somos capaces de escuchar a Dios. Pero si no lo hacemos de forma bíblicamente correcta, se hace confuso. Escuchamos a Dios con la Biblia abierta. Escuchamos a Dios mirando el carácter de Cristo. Escuchamos a Dios en humildad, en comunidad. Escuchamos a Dios con un corazón rendido delante de Él. Y escucha esto bien. Dios nunca va a hablar en contra de su palabra. Nunca va a guiarte en algo que contradice el carácter de Cristo. Dios nunca usa su voz ni para alimentar tu ego, ni tu orgullo, ni tu prisa, ni tu desobediencia. Y mire que en 20 y tantos años de pastorado he escuchado los más grandes disparates de gente que dice: escuché que Dios me dijo tal cosa, como que dejara tal, como que hiciera tal. Y yo digo: ¿dónde Dios te dijo eso? Porque realmente estás viviendo de acuerdo o contrario y no de acuerdo a lo que dice su palabra. Dios habla por su palabra, escucha bien. Dios habla por su Espíritu Santo. Dios habla en oración. Dios habla en el consejo sabio de personas que pone alrededor tuyo, las cuales su vida da fruto de acuerdo a su palabra. Dios habla en convicción. Hay momentos que Él trae un susurro a tu mente, a tu corazón. Hay una convicción que Dios está trayendo. Y Él, ¿quién crees que te está hablando? No eres tú mismo. Dios habla en la quietud. Esta es la cosa. Muchas veces lo que Dios quiere decirnos no se escucha en medio del terremoto de nuestra agenda, ni en el fuego de nuestra ansiedad, ni en el viento de nuestra prisa. Se escucha cuando hacemos espacio. Yo pienso en temporadas en mi propia vida donde tuve que aprender esto. Cuando sentí el llamado al ministerio, no fue algo ligero. No fue simplemente: ay, qué bonito, Dios me llamó a salir del mundo corporativo y a servirle a Él. Ojalá. No fue así. Hubo lucha, hubo lágrimas, hubo desalientos, decepción, desánimos, preguntas, momentos de oración donde no tenía respuestas rápidas. Y recuerdo cuando nació la carga por North Place en español, tampoco fue simplemente una estrategia. Era algo que tuve que discernir, algo que Nair y yo tuvimos que discernir. Era algo que teníamos que cargar delante de Dios. Había preguntas, había miedos, había responsabilidad, sentimientos de responsabilidad. Y recuerdo que había momentos de oración en que oraba tanto y lloraba tanto que me quedaba dormido del cansancio. Recuerdo una vez en el edificio de la Tercera Calle, las preguntas eran tan profundas que quemaban mi corazón, que me agobiaban, me agotaban. Y a veces me quedaba dormido de ese agotamiento y al despertar, ¿saben qué? Seguía con la misma pregunta sin responder. Diciendo: Señor, ¿qué me estás diciendo? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres de mí? Y Dios no siempre contestó ni ha contestado como yo quiero, ni mucho menos en el tiempo en que yo he querido. No siempre contestó la pregunta que yo pensaba que iba a contestar, pero Dios siempre habló y habla. Muchas veces, no siempre Dios me dio una estrategia, pero ¿sabes qué? Siempre me regaló su presencia. Su presencia. Porque hay momentos donde uno quiere una explicación, pero Dios nos da una convicción. Hay momentos en que uno quiere un mapa. Señor, deletréamelo y dame el mapa. Pero Dios nos da una palabra.
Hay momentos en que uno quiere controlar el futuro y simplemente lo que Dios nos dice es, yo estoy contigo. Sé fuerte, sé valiente. No temas porque yo estoy contigo. Pero es que esa no es la respuesta que yo quiero. Él dice, mi presencia va contigo. Y eso no responde a todos los detalles, pero sostiene tu alma. Y a lo mejor tú estás aquí hoy pensando que Dios está en silencio, pero no lo está. Quizá tu vida está demasiado ruidosa. Recuerda que preguntar abre la puerta, pero escuchar abre el corazón. Ahora quiero hacer un giro y revisitar algo que hablé un poco brevemente la primera semana. Porque esta práctica de escuchar no es solamente algo que hacemos en oración, no es solamente algo que practicamos con Dios, no es solamente para cuando estamos solos con Dios, con su palabra y con la Biblia. La manera, quiero decirte esto, la manera en que nosotros aprendemos a escuchar a Dios puede formar la manera en cómo aprendemos a escuchar a los demás. Si pienso que Dios no responde, soy impaciente con las personas. La forma como yo aprendo a escuchar a Dios moldea la forma en cómo yo aprendo a escuchar a los demás. Santiago 1:19 dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Qué nos está diciendo? Seamos prestos, aprendamos a escuchar. Nos está diciendo, no estés tratando de pensar en la respuesta que vas a dar, sino aprende a escuchar, aprende a estar presente. Y ese orden no es accidental. La Biblia no dice ser rápido para opinar, corregir o defenderte. Y ahí sí somos rapiditos. No sea rápido para explicar tu punto. Dice, ser rápido para escuchar y lento en todo lo demás. Y eso es difícil. Porque muchos de nosotros, yo creo que a veces no escuchamos para comprender, escuchamos para responder. O sea, te la dejo ahí para que se asiente. No estamos escuchando para profundamente entender. Escuchamos buscando el momento de cómo le entro. Escuchamos preparando nuestra tesis, nuestra defensa. Escuchamos comparando la historia del otro con la historia que yo tengo. Y siempre la mía es mejor que la suya, ¿sí o no? Escuchamos pensando en el buen, excelente, sabio consejo que vamos a dar cuando la persona se calle. Pero eso no es escuchar, por lo menos no siempre. A veces lo que eso es esperar nuestro turno. No estamos escuchando, estamos esperando nuestro turno para hablar. Y yo tengo que confesarles algo, yo no siempre escucho bien, porque soy el primero, nadie te lo dice. Yo tengo una idea para todo. Una idea, una estrategia, un plan y formula un problema y yo tengo alguna solución. Y a veces, no siempre, pero alguien me está hablando y mientras me habla, mi mente empieza a hacer conexiones de cómo te voy a ayudar, de cuál es el próximo paso, de cuál es la solución. Y una idea me lleva a otra idea y hay otra idea y ya no sé ni lo que me dijiste. Y antes que se me olvide la primera idea, te la tengo que soltar para después agarrar la conversación donde quiera que sea que usted estaba, ¿sí o no? A veces, y eso me pasa con frecuencia, estoy practicando, yo trato de ayudar, pero eso no es lo que la otra persona está experimentando o sintiendo. Y entonces, Naira es la mejor esposa del mundo, la única que he tenido, y amablemente me ayuda. Si no es el Espíritu Santo, es Naira, una de las dos. Y hubo momentos donde ella estaba hablando conmigo, compartiendo algo, y yo entraba demasiado rápido y la interrumpía. O terminaba la frase o terminaba la idea. Yo decía, no he terminado. Y yo, pero es que yo sé lo que vas a decir. No se lo decía siempre, pero lo pensaba. Desde mi perspectiva, yo estoy tratando de ayudar y de ahorrarle tiempo a ella y a mí. Pero un día ella me hizo ver algo importante. Me dijo, no es que seas maleducado, no es que simplemente me estás interrumpiendo. Me hizo entender que cuando uno interrumpe a otra persona, realmente la otra persona se siente sola en la conversación, porque ya no hay conversación, hay un monólogo donde la otra persona no te está escuchando. Y eso, lo que me estaba diciendo es, cuando no me deja terminar
la idea que traigo, cuando tú interrumpes con tu idea, cuando entras demasiado rápido, lo que siento es que ya no estás conmigo en la conversación. Y yo creo que eso es importante porque eso nos confronta, o por lo menos si piensas de esa manera. ¿Por qué? Porque tú puedes estar físicamente ahí en la sala, pero emocionalmente ausente. Pues tú no puedes escuchar y hablar al mismo tiempo. Tú eres bueno, yo sé que eres bueno y eres buena, pero no puedes. Tu cerebro no puede hacer todo a la vez. Uno puede mirar a alguien y no estar escuchándolo. Uno puede hacer preguntas y aún así no estar presente. A veces hacemos preguntas, pero es para controlar la conversación, no para escuchar. Y esto importa mucho, tan calladitos. Porque una de las maneras más profundas de amar a alguien es escucharlo sin prisa. Una de las maneras en que yo he tenido que aprender a escuchar es escuchar sin prisa. No siempre tenemos que arreglarlo todo, no siempre tenemos que dar un consejo, no siempre tenemos que contar una historia parecida a la que te acaban de contar, no siempre tenemos que corregir en los primeros 30 segundos. Me acabo de pasar ayer mientras estoy trabajando en este sermón. Llega mi esposa con su esposo. Llega mi hija con su esposo. Mi esposa andaba en la calle todo el día, pero bueno. Llegó mi hija con su esposo, Claudia y David. Y David me está contando algo que va a hacer después. Y mientras él me contaba, yo vi dónde estaban 7 errores y 8 más en el resto de la conversación que no me había terminado. Él no terminó de contarme lo que iba a hacer cuando ya yo estaba dándole consejos, ideas y precauciones. Solo le di 5, tenía 12. Solo le di 5. Tan pronto ellos salieron de la sala, Dios me trajo a memoria el sermón que también le estaba preparando a ustedes. No para mí, era para ustedes. Pero me lo tuve que aplicar ayer por la tarde. Porque la realidad es que no les estoy hablando desde un lugar de perfección. Estoy hablando desde un lugar de humildad, no de un lugar de condenación, no de un lugar de rechazo. Es un lugar donde Dios nos está dando la oportunidad no solo de aprender a hacer preguntas, sino aprender a escuchar. A escuchar. Escuchar es una forma de honor. Y esto conecta con lo que Dios está formando en nosotros este año como iglesia. Porque una cultura de honra no solo se construye con palabras bonitas, se construye cuando aprendemos a mirar a la gente a los ojos, a prestar atención, a estar presente emocionalmente y con nuestra presencia decirle: tú importas. Lo que me estás diciendo importa. No tengo prisa por salir de este momento, y si lo practicamos con frecuencia vamos a mejorar. Eso es discipulado, eso es matrimonio, eso es relación con nuestros hijos, eso es paternidad, maternidad, eso es amistad, eso es liderazgo, eso es ministerio. Padres, madres, ¿cuántas veces nuestros hijos nos hablan, pero estamos medio presentes? ¿Sí o no? ¿O yo soy el único? Estamos cansados, agotados y vienen con la misma historia o vienen con el mismo problema, y nosotros con el teléfono en la mano pensando en otra cosa y la respuesta lista, como la tenía yo ayer, lista antes de que termine. O esposo, esposa, ocurre lo mismo en el matrimonio. ¿Cuántas veces preguntamos cómo estás? Pero realmente no tenemos espacio para la respuesta. ¿Cuántas veces usted le pregunta a una persona cómo está y dice: hombre, ojalá que me diga que está bien? Porque si va para largo, ¿cómo me salgo de donde me metí? ¿Verdad? Entonces la próxima vez que la ves, no le dices cómo está, le dices: todo bien, qué bueno, me alegra verte y saludarte, y ya con el cuerpo de izquierda o de derecha, ¿sí o no? Yo creo que Dios nos está enseñando algo diferente. Hace unas semanas, esto fue en una sesión esta es casi confesión de un pastor, usted le puede llamar. Estaba con mi director espiritual y estaba compartiendo algunas cargas, algunas preguntas de vida cuando uno llega a los 60, traumas, preguntas, todas esas cosas que uno se hace, ¿verdad? Cuando llega ya a una edad.
Eran preocupaciones profundas y algo que me marcó fue que no nos apuramos en esa conversación. Yo dije, bueno, él dijo 45 minutos, yo lo voy a hacer en 25. Esto lo hago yo en 25. Pero él me detenía, cada vez que yo tenía prisa me invitaba a orar. Cada vez que tenía prisa me decía, vamos a detenernos en esa pregunta. Y yo no quería detenerme en la pregunta, yo lo que quería era una respuesta. Para silencio, yo hablo solo. Pero hicimos 3 cosas. Oramos, hicimos silencio y escuchamos la voz de Dios. Y luego me hizo preguntas fundamentales. Me dijo, ¿dónde sientes la presencia de Dios en este momento en tu vida? Y empezó a apuntarme hacia la cruz, hacia el Cristo resucitado. Me dijo, ¿qué crees que Dios está mostrándote en medio de todo esto que me has presentado? Y luego me dejó con otra. ¿Qué estás cargando que quizá Dios no te pidió que cargaras? Y ya ahí ya me remachó. Ahí estuve los 45 minutos. Y después de preguntar, simplemente pausó. No le molestó el silencio, no le incomodó. Simplemente dijo, vamos a escuchar lo que Dios te tiene que decir. Y hubo pausa, pero hubo paz. Era como un susurro apacible en medio de la carrera cultural en la que vivimos. Él no llenó el silencio, no apresuró en arreglarme y darme sugerencias, no convirtió mi proceso en su plataforma, escucha eso bien, sino que escuchó y me invitó a hacer más espacio para escuchar a Dios. Y luego lo pusimos en práctica. Él se quedó presente emocionalmente, ambos estábamos, yo podía saber, presentes ante Dios. Dejó de ser mi guía espiritual, mi director espiritual, y me apuntó hacia Cristo. Es lo que hace un discípulo, es lo que estamos llamados a hacer. Y en esa presencia Dios comenzó a hablar y a mostrar. Escuchar no es no hacer nada. Escuchar es una de las cosas más intencionales que una persona espiritual puede hacer, que un discípulo de Cristo puede hacer. La manera que escuchamos a las personas revela mucho de la manera en que creemos que Dios nos escucha a nosotros. Preguntar abre la puerta, pero escuchar honra el corazón que se atrevió a entrar. Yo quiero cerrar nuestra conversación con Juan capítulo 20. Es el primer día de la semana. Todavía estaba oscuro. María Magdalena llega a la tumba de Jesús. Llega Juan y Pedro. Pero la tumba estaba vacía. Juan y Pedro, confusos, salen corriendo. María Magdalena se queda allí y empieza a llorar. Los ángeles, había 2 ángeles, le hacen la pregunta, ¿por qué lloras? Y ella le dice, se robaron el cuerpo de mi maestro. Si fueron ustedes, dígame dónde está. Y luego está hablando con otra persona que ella piensa que es el jardinero porque estaba en su dolor, en su luto. Y le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? Era Jesús. Le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? Y ella, todavía pensando que era el jardinero, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está y yo iré por él. Yo iré por él. Y escucha lo que está pasando aquí. Quiero invitarte a la escena porque María Magdalena está hablando con Jesús, preguntando dónde está Jesús. Ella está mirando la respuesta, pero no la reconoce. Está hablando con el Cristo resucitado, pero cree que está hablando con el jardinero. Escucha esto bien. Está frente a la esperanza, la esperanza de toda esperanza, pero su dolor no le permite ver la esperanza. Y no la culpo, no estoy juzgando a María Magdalena porque el dolor hace ruido. La tristeza hace ruido. La ansiedad en nosotros hace ruido. Las expectativas rotas y quebradas hacen ruido. Las suposiciones hacen ruido. María estaba buscando un cadáver, no al Cristo resucitado. Y a veces eso nos pasa a nosotros.
Estamos tan llenos de dolor que no reconocemos la presencia de Dios. Estamos de hecho tan seguros de cómo Dios debería responder que no reconocemos la respuesta cuando nos llega de otra manera. Estamos tan enfocados en lo que perdimos que no podemos ver lo que Dios ya ha resucitado. A veces estamos hablándole a la respuesta, mientras seguimos preguntando dónde está la respuesta. De hecho, Jesús hace algo sencillo con María Magdalena, pero para mí fue poderoso cuando lo vi. Él no le da un estudio bíblico sobre la resurrección, no le da los 3 puntos teológicos importantes, no le presenta argumentos. Jesús dice una sola palabra: María. La llama por su nombre. Y cuando ella escucha la voz de Jesús llamando su nombre, ahí la reconoció, porque ella reconocía esa voz. En su dolor, en su rechazo, en su quebranto, en su vida anterior, como la vivía. Cuando él la llama por su nombre, ella dijo Raboní, que significa maestro. Un momento antes no lo reconocía, pero cuando Jesús dijo su nombre, sus ojos se abrieron. ¿Por qué? Porque lo conocía. Esa voz la había liberado. Esa voz la había recibido. Esa voz le había ofrecido dignidad, la había dignificado. Esa voz la había llamado a una nueva vida. Y ahora, en medio de su dolor, esa misma voz pronuncia su nombre. Esto es lo que pasa cuando escuchamos a Jesús. De Jesús no solamente recibimos información, de Él recibimos identidad, consuelo, dirección y la certeza de que no estamos solos, la certeza de que no estamos perdidos, porque Jesús no solo responde preguntas, Jesús llama personas. Y tal vez eso es lo que alguien necesita escuchar hoy, que Él te llame por tu nombre. Él te llame por tu nombre. A lo mejor llegaste con muchas preguntas: Señor, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué hago con esta decisión? ¿Por qué estoy tan cansado y agotado? Pero es que aquí nada cambia. Señor, ¿dónde estás? Y todas esas preguntas importan. Dios no se ofende con ninguna de esas preguntas. Pero tal vez, antes de darte una explicación, Él quiere que escuches su voz. Tal vez lo que va a hacer es llamarte por tu nombre. Tal vez antes de darte el mapa y los próximos pasos, quiere recordarte: Él está contigo. Antes de darte todos los detalles, ¿sabes qué Él quiere decir? Tu nombre. Te conozco, te veo, no me he olvidado de ti. Sé hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Conozco tu dolor, tus lágrimas, tu tristeza, pero también sé que tengo planes para bendecirte, para prosperarte, y sé que tu historia no termina en derrota, tu historia termina congruente con la de la resurrección, con victoria absoluta. El cristianismo no se trata solo acerca de encontrar respuesta. La fe cristiana se trata de ser encontrado por Cristo. No es simplemente respuesta. María fue al jardín buscando a Jesús, pero en realidad Jesús ya la estaba buscando a ella. Desde el primer jardín en Génesis, y así comenzamos la serie y la conversación en Génesis 3:9. Cuando ellos cometieron un error y se alejaron de Él, ¿qué hizo Dios? Le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y en el jardín de la resurrección Jesús dice María. La llama por su nombre. El Dios que pregunta ¿dónde estás? Es el mismo Dios que te llama por nombre, sabiendo dónde estás y lo que cargas. Pero yo te invito a bajar el ruido. Te invito a bajar el ruido. Te invito a hacer espacio, porque hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar.
Y yo quiero terminar con algo muy, muy práctico. Esta semana yo no quiero que salgas de aquí, ese sermón estuvo bonito. No, ¿sabes qué? Yo quiero darte prácticas sencillas para que lo pongas en aplicación. En esas áreas difíciles de tu vida. Haz una pregunta delante de Dios. Busca un momento esta semana, unos 15 minutos. Y haz una pregunta delante de Dios. Sin música, sin teléfono, sin multitasking, sin prisa. Y hazle a Dios una pregunta sencilla. Señor, ¿qué quieres mostrarme? Señor, ¿qué estoy cargando que no me invitaste a cargar? Dile, Señor, ¿dónde necesito obedecerte? Porque el escuchar está conectado a la obediencia. No podemos decir que estamos escuchando y ser desobedientes, ¿verdad? Señor, ¿qué ruido necesito apagar? Haz la pregunta. Y luego que hagas la pregunta, quédate en silencio. No llenes el espacio inmediatamente. Si quieres, abre tu Biblia. Lee un pasaje corto. Es más, te invito, léete Juan 20. Lee Primera de Reyes 19. Fueron los dos pasajes que usamos como ancla hoy. Y dile, Señor, habla porque estoy escuchando. Y tercero, obedece lo que Dios ya te mostró. Porque escuchar la Biblia nunca es solamente recibir información. Escuchar en la Biblia es responder. A veces queremos que Dios nos diga algo nuevo, pero no hemos obedecido lo anterior. No hemos obedecido lo último que nos dijo, pero queremos simplemente algo nuevo. Nos gusta la novedad. Entonces esta semana pregúntate, ¿qué ya sé que tengo que hacer? Pregúntate, ¿a quién tengo que perdonar? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué hábito en mi vida tengo que apagar? ¿Qué paso de obediencia he estado dándole larga? ¿Qué he estado postergando? Así que esta semana yo te invito de forma práctica. Pregunta, calla y obedece. Pregunta, calla y obedece. 3 cosas simples pero profundas. Y luego que practiques eso con Dios, ve y practícalo con una persona. Frente a ti, cara a cara. Ten una conversación esta semana donde tu meta no sea ganar, explicar, corregir, ni contar tu historia. Ten una conversación esta semana donde sabes que mi meta va a ser escuchar. Y deja ver lo que Dios hace. En tu casa, en tu trabajo, en la iglesia. Quizás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Con un amigo, con alguien que sirve contigo o trabaja contigo. Y te hemos dado recursos de un banco de preguntas increíble. Pero a lo mejor si estás buscando preguntas para eso, dile, cuéntame más. Cuéntale, ¿cómo te hizo sentir? ¿Qué necesitas de mí en este momento? Y estas disciplinas, estas prácticas son profundamente espirituales. Son profundamente espirituales. Porque una iglesia que aprende a preguntar mejor, una iglesia que aprende a escuchar mejor, se convierte en una comunidad más sana, escucha esto bien, más humilde y más parecida a Cristo. Aquí es donde está el meollo del asunto. Esto no es psicología práctica ni psicología aplicada. Esto es ser un discípulo de Cristo. Y claro, lo hemos simplificado y desglosado para poder procesarlo. Pero esta serie en North Place comenzó con una invitación sencilla. Solo pregunta. Y la vamos a terminar. Solo escucha. ¿Ven? Te invito a ponerte de pie. Y te invito a escuchar. El viento siempre va a soplar, el ruido siempre va a estar presente, el terremoto siempre va a sacudir y el fuego siempre va a impresionar. Pero el susurro requiere espacio. Mientras Pastor Oscar viene, quiero orar por ti e invitarte.
primer paso y el mejor paso es abrir tu corazón a Jesús y escuchar su voz hoy. Si algo te tocó y te sientes lejos de Él, dile: Jesús, aquí estoy. Perdona mis pecados. Quiero aprender a escuchar tu voz, oh Dios. Gracias por la cruz. Gracias por la resurrección. Y gracias por el perdón de mi pasado, de mis pecados, de mis errores y la redención de mi historia. Ahí donde estás, si tú abres tu corazón a Él en tus propias palabras, no tiene que ser una oración hermosa, pero más bien una oración sincera. Dile: te amo, Dios, perdóname y quiero vivir para ti. Enséñame a escuchar. Gracias, Jesús, por tu victoria, por tu amor y por tu fidelidad.